Tengan todos, amados hermanos, amigos, familia en la fe, damos gracias a Dios por este tiempo que nos permite y nos concede de poder estudiar la palabra del Señor. En este miércoles 16 de agosto vamos a estudiar en esta noche el capítulo 6 del libro de Éxodo, y hoy vamos a hablar un poco sobre la certeza que Dios le da a Moisés y cómo lo consuela a través de esa promesa que le da de que el faraón dejaría ir a su pueblo y que él los liberaría con brazo fuerte. Y vamos a estudiar este pasaje tan hermoso, pero que además también al final, después del verso 14, se nos da un poco también el panorama del linaje de 3 familias básicamente, de donde nosotros podemos aprender cómo Dios manifiesta su gracia para con su pueblo. En esta noche vamos a estudiar esta palabra, pero antes de estudiar y de iniciar vamos a orar y vamos a pedir al Señor que Él nos ayude. Amado Padre, en esta noche te damos gracias porque tú nos tienes en tu misericordia y en tu bondad para aprender de tu palabra. Danos sabiduría, enséñanos, Señor, y permítenos que podamos encontrar en este capítulo 6 del libro de Éxodo la enseñanza que tú tienes para nosotros. Gracias porque, Señor, podemos aprender de tu palabra y así poner en práctica lo que tú tienes y quieres hacer con nosotros cada día. Enséñanos y ayúdanos a poder vivir conforme a tu voluntad. Y así como consolaste a Moisés con esta promesa tan preciosa, también nos enseñes cómo poder consolarnos en ti para la gloria y honra de tu nombre en toda circunstancia y en toda dificultad. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres grande y porque tu promesa es fiel, viva y verdadera. Hoy estamos aquí para aprender de ti y nos sentamos a tus pies, como lo dijera María, Señor, para servirte, pero también, Padre Santo, para escuchar de ti la enseñanza que tenías para ella. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, amados hermanos, amigos, familia en la fe, antes de estudiar estos hermosos versículos de la palabra de Dios, voy a invitarlos a que cantemos el himno 255, Tu nombre levantaré, que es un himno que nos invita a poder poner en alto el nombre de Dios en nuestras vidas y en nuestro entorno, para que los que no creen, crean que Jesús es Señor y Salvador de este mundo. Luego cantaremos el himno 79 y diremos cuán grande es Él. Con el himno exaltemos el nombre de Dios con estos cantos y que el Señor sea glorificado.
Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor. Le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Hermoso poder cantarle al Señor y engrandecer su persona y obra en este mundo, sobre todo hoy en este mes de agosto que recordamos que es el mes de la Biblia y cómo la creación misma da testimonio de la grandeza de Dios, del poder de Dios, de la misericordia de Dios, pero sobre todo podemos decir que el nombre del Señor es exaltado por su pueblo. Pues bien, esa certeza que Dios le da a Moisés, como les decía en un principio, es un consuelo para Moisés. Y la palabra del Señor en el capítulo 6, verso 1, vemos como esa promesa de que que Faraón dejaría ir a su pueblo, al pueblo de Dios, trae a Moisés fortaleza y consuelo. Dice el verso 1, Jehová respondió a Moisés: ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir y con mano fuerte los echará de su tierra. Ahora verás lo que yo haré a Faraón. Lo que Dios hace es llevar la continuidad de la historia del capítulo anterior en este pasaje. Recuerda usted que en el anterior Moisés, en el capítulo 5, recibe reclamos del pueblo del Señor, y Moisés por esto seguramente se encontraba muy desanimado, porque creía que Dios se estaba limitando en su actuar y en ayudar, se estaba limitando en hacer la obra que él había dicho, y quizás Moisés no estaba dudando del poder, pero lo que está pasando aquí es que Moisés está muy desanimado, no se encuentra con fuerzas, y la respuesta de Dios hacia Moisés le muestra que Dios quería que Moisés supiera que el Señor está en control de todo. Y eso también nos muestra a nosotros, en tiempos difíciles, de pruebas, de dificultades, cómo Dios está en perfecto control de todas las cosas. Sí, aquí parecía un desafío muy grande para Moisés, y Moisés está desanimado debido a que él estaba muy impresionado seguramente por el faraón y no se encontraba tan impresionado por Dios. Moisés está aquí un poco sin muchas ganas de seguir ya, y más adelante vamos a ver porque Moisés vuelve de nuevo a poner obstáculos, a poner pretextos para servirle al Señor. Ahora, pero Dios le ha dicho aquí, en este verso, dice que el faraón, que ahora estaba impidiendo, que estaba negando la salida del pueblo, dice, porque con mano fuerte los dejará ir. Dios no solamente está prometiendo a Moisés que Faraón los dejaría ir, no, Dios le está diciendo a Moisés que el Faraón los echaría de su tierra con mano fuerte, es decir, a la fuerza, forzado. Esto parecía que fuera algo imposible después de la reacción inicial de Faraón hacia Moisés y hacia el mensaje del Señor. Y el hecho de que ahora Moisés está recibiendo este mensaje, seguramente fue un mensaje maravilloso, lleno de gracia para Moisés. Y en efecto, Dios dijo: Moisés,
no solamente los dejará ir Faraón, sino con mano fuerte los echará de Egipto, es decir, casi les exigirá que se vayan. Y era una declaración divina que podía transformar en respuesta a la declaración de la dificultad humana. O sea, es decir, mis amados hermanos, cuando nosotros tenemos una dificultad humana y eso nos está trayendo problemas de fe, inclusive problemas de accionar en la vida cristiana, esto nos puede fortalecer a nosotros también cuando sabemos que Dios declaró a Moisés y que te declara a ti y me declara a mí que cualquier dificultad humana puede ser transformada. Y fíjese que todo empezó con un cargo a Moisés, una tarea, un trabajo que Dios le da. Esto empezó así. Primero fue una respuesta a la queja del siervo de Dios que pronuncia en su presencia. Y era una respuesta de una declaración, una confirmación divina, de una aseveración divina, y por lo tanto era necesario un mensaje de gracia para Moisés, porque Moisés necesitaba ser fortalecido. Y lo que vemos aquí es que en los versículos, por ejemplo, 2 al 5, Dios está confirmando su pacto y está confirmando esa promesa del pacto que había hecho con Abraham. Vea usted cómo dice los versos 2 al 5. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo: yo soy Jehová. Y aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente. Mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron. Asimismo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Yo soy Jehová. Cuando se le recuerda a Moisés el gran nombre de Dios, Jehová, él confirmó que el Dios que hace pactos y el que guarda los pactos permanecía. Y no solo eso, el mismo Dios que se está revelando a Moisés cumpliría todas y cada una de las promesas que le estaba dando a Moisés. Es decir, cumpliría esos propósitos para la vida del pueblo de Israel y para la vida del pueblo, para la vida de Moisés mismo. Y mis amados hermanos, amigos que me escuchan, cuando toda la ayuda humana ha fallado y el alma se encuentra cansada, exhausta, desesperada, y que hemos perdido la esperanza en el hombre, Dios se acerca a ti y te dice, Dios se acerca a mí y me dice: yo soy. Yo soy. Y luego dice: y aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre no me di a conocer a ellos. Es decir, no se dio a conocer como el yo soy. ¿Recuerda usted cuando Moisés le dijo, y cuando me pregunten quién me envió, qué le debo decir? Yo soy, me envió a vosotros, tienes que decirles. Los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob fueron privilegiados de conocer al Dios que hizo el pacto, pero para ellos el pacto apenas sí fue cumplido. Es decir, los patriarcas conocían a Dios como el hacedor del pacto, y Moisés y la generación del Éxodo conocerán a Dios como el único que cumpliría el pacto. Ese Dios que no solo promete, sino también cumple. Los patriarcas conocían el nombre de Yahvé, y este nombre es usado más de 160 veces en el libro de Génesis, pero la gran aplicación, o esta aplicación interesante a la que se refiere, es el nombre de Dios, el que Él guarda y cumple el pacto. Aquí podemos ver, hermanos, que el Señor dice: también establecí mi pacto con ellos, los patriarcas.
el pueblo judío, aquellos hombres, Abraham, Isaac y Jacob, solo tenían promesas. Las promesas que Dios le había dado, no obtuvieron las cosas prometidas. Ellos no pudieron tener, obtener o recibir las cosas que Dios había prometido para ellos. Y aquí déjeme decirle que Dios se les había revelado a ellos como el Dios omnipotente que es, en suma, es decir, en la totalidad. Aunque los patriarcas conocieron al Dios omnipotente, es decir, ellos no le conocieron a Él tan extensamente ni íntimamente de la forma que se revelaría a sí mismo a Moisés y a su generación, como el Shaddai. Es decir, ellos conocían el poder de Dios, pero no tenían la misma relación personal, ni tampoco la revelación que Moisés llegaría a conocer a través del Shaddai. Para nosotros, Dios quiere ser más que un Dios omnipotente. Él quiere que nosotros le conozcamos a Él personalmente, íntimamente, como el Dios que hace promesas y las cumple, que no se le pasa ninguna, y en el cual podemos usted y yo confiar, ¿sí?, para cualquier cosa, para cualquier circunstancia. Como creyentes deberíamos preguntarnos, deberíamos cuestionarnos a nosotros mismos si en realidad conocemos a Dios por su nombre, como el Shaddai, personalmente, íntimamente, y también como Jehová, el Yo Soy, el Todopoderoso, el que nada lo limita y el que todo lo puede. Hay una necesidad en cada circunstancia, en cada dificultad, en cada momento de depresión, y esa necesidad es que tengamos en nuestra vida la suprema visión de Dios, el poder ver a Él en cualquier circunstancia, en cualquier otra cosa, y en una proporción y perspectiva apropiada de acuerdo a lo que sabemos de Dios. Si le conocemos tan íntimamente como el Todopoderoso que Él es, como el Señor que es el Shaddai, el proveedor, el ayudador, el consolador, el que fortalece en tiempos de dificultades, esto cambiará nuestra perspectiva de la vida. Dios le dice a Moisés: me he acordado de mi pacto. Dios había recordado su pacto y ahora Moisés era llamado para que recordara a su Dios. Dios le dice a Moisés: yo me he acordado de mi pacto, ahora tú acuérdate de quién es el Dios al que perteneces. Y mis amados hermanos, cuánta falta nos hace a veces acordarnos en circunstancias de dificultad que el Dios nuestro no solamente es todopoderoso, sino es el que está cercano a nosotros, el que nos consuela, el que nos abraza, que a veces necesita apretujarnos para que nosotros sepamos que este Dios está con nosotros y que no nos ha dejado ni nos ha abandonado ni lo hará, porque es un Dios que siempre cumple lo que promete. Y aquí vamos a ver cómo en los versículos siguientes, versos 6 al 8, 6, 7 y 8, hay promesas de parte de Dios para Israel. Dice el verso 6 en adelante: por tanto, dirás a los hijos de Israel: yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con un brazo extendido y con juicios grandes, y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo os la daré por heredad, yo Jehová. Por tanto, dirás a los hijos de Israel: la declaración
anterior parecía ser más para Moisés en los versos 2 al 5. Por eso decimos, Moisés tenía que conocer a Dios, quién era. Y una vez conociendo a Dios, le da esta palabra para beneficio de todo Israel, y Moisés tenía que estar seguro de lo que iba a hacer. Tú no puedes dar algo que no tienes. Si estás convencido del Dios que tienes, de la intimidad y de la cercanía que tienes con Él, porque Dios no solamente es un Dios salvador, sino es un Dios que quiere tener relación con nosotros cercana. Es un Dios de relaciones personales con nosotros. Es un Dios que nos ama, pero como ya dije, también te apretuja y te abraza si es necesario. Y muchas veces tenemos que entender esto. Él dice, yo soy Jehová. Y aquí podemos ver que Dios se va al extremo para confirmar su pacto con los hijos de Israel. Y le da, y digo al extremo porque le da 7 promesas separadas, cada una, en estos versículos. Y Dios le dice que haría, y déjeme decirle que Dios lo que está diciendo, voy a hacerlo, pueden confiar en mí. No le dice, yo haría esto y podría hacer esto, no. Él le dice que Él lo hace. Estas promesas son promesas muy, muy gloriosas, igualmente en su aplicación espiritual para los creyentes de hoy, porque tenemos que entender que estas promesas dadas a Israel son promesas para nosotros también. Y en estos versículos lo que estamos viendo es que Dios le promete primero a Israel que lo sacaría. Dice, yo os sacaré de Egipto. Es decir, Dios promete a Israel que lo sacaría de ese mundo pecador, de ese país pecador idólatra, donde el faraón es símbolo de Satanás, como muchos hoy día ya lo conocen. Pero no solo lo sacaría de un mundo pecador, de un pueblo pecador, de un país pecador, sino también les dice, los libraré de su servidumbre. Libraré de su servidumbre. Y mis amados hermanos, Dios no solo nos ha sacado de un mundo de pecado, nos ha apartado de ese mundo de pecado, sino que nos ha librado de la servidumbre del pecado. Y no solo eso, le dice, y redimiré. Es decir, Dios está diciéndole a su pueblo que se encargaría no solo de sacarlos de la servidumbre, sino de libertarlos para siempre de esa servidumbre, para que ellos no tuviesen que regresar más a ello. Y en un momento vamos a hablar el significado de esa palabra redimir. Nosotros hoy sabemos que en el orden de la salvación, en el plan de salvación, en el plan redentor, Dios cumplió cada uno de estos propósitos. Pero no solo le dice eso a Israel, sino dice, los tomaré por mi pueblo. Y no solo los tomaría como su pueblo, sino Él mismo sería, dice, vuestro Dios. Mis amados hermanos, todo esto es maravilloso. Redimirlos, tomarlos por su pueblo y ser su Dios, ya es fantástico. Pero vienen 2 promesas más hermosas también. Dice, los meteré en la tierra y les daré por heredad la tierra prometida. Ahora, estos verbos hebreos, sin lugar a dudas, son ejemplo de un pasado perfecto, ¿sí? Y déjeme decirle que no están solo en tiempo pasado, sino son un pasado perfecto. Y déjeme decirle también que en su cumplimiento fueron vistos como algo que ya se había cumplido. Dice, y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob.
por primera vez, Moisés le diría a Israel lo que Dios había prometido. No solamente el liberarlos de la servidumbre de Egipto, sino el de darles también la tierra prometida a los patriarcas. ¡Qué precioso! Es decir, es como cuando tu dispositivo te está fallando y de repente lo reseteas todo para que vuelva a trabajar de manera correcta, de manera apropiada, de manera tal que no vuelva a fallar. Dios está como reseteando a todo Israel para que vuelva a funcionar de la manera correcta. Y mis amados hermanos, le está diciendo las promesas que había dado a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y ahora el pueblo de Israel por primera vez a través de Moisés está escuchando estas promesas. Imagínense, estar esclavizados en una tierra que no les pertenecía, que habían llegado y habían disfrutado de mucho, pero por el hambre y todo habían empeñado y vendido todo. Sin embargo, ahora Dios los está liberando y les está prometiendo una tierra que fluye leche y miel. Dice, y os meteré. Esto muestra una gran liberación y me recuerda a esa gran liberación que Cristo ha obrado en usted y en mí para librarnos de la tiranía del pecado y del terror del infierno. Cristo Jesús nos ha dado esa promesa de la vida eterna. Y yo la puedo ver con fe de que algo sí se va a cumplir, de que esta promesa sí se va a cumplir en mi vida. Y mis amados hermanos, vuelve de nuevo el Señor a decir, yo Jehová. Es como cuando firmas una carta y al final dices, con tu firma, que te estás comprometiendo y que todo lo que dijiste allí es cierto. Con esto Dios concluye su promesa al recordarle a todos los israelitas de que Él era quien hace el pacto y lo guarda. Y esto lo debemos recordar nosotros en estos tiempos. Esa promesa eterna ya nos fue dada en Jesús. Ahora, esa promesa se está cumpliendo en nuestros tiempos. Hay promesas para nosotros, para nuestra posteridad, es decir, para nuestras nuevas y futuras generaciones. Y así también promesas para todos aquellos que por primera vez viniesen al Señor y vinieran con fe y con la certeza de que este Dios no falla, sino que cumple lo que ha prometido. Ahora llegamos a al verso 9. ¿Cuál es la respuesta de los hijos de Israel? Vea usted, es interesante, porque Dios de esta manera habla a Moisés, a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Tremendo. Pero ellos no escuchaban a Moisés. Después de que Moisés habló las palabras que Dios le dijo, los hijos de Israel aún estaban atrapados en una incredulidad miserable, una incredulidad terrible. Ellos todavía tenían dudas, estaban desconfiados. Probablemente podrían decir que no dudaban de Dios, pero que sí dudaban del mensajero que era Moisés. Y hoy día mucha gente dice, yo no dudo de que Dios cumpla sus promesas, de que Dios esto, que Dios, pero dudo de la iglesia, dudo del líder, dudo de esto. Hermanos, Dios no espera que nuestra confianza la pongamos en la denominación o en la iglesia a la que pertenecemos. Dios espera que nosotros pongamos nuestra confianza en Él y solamente en Él. Dios no espera que confíes en las promesas de algún creyente, sea líder o no. Dios espera que tú pongas tu confianza en la promesa que Él ha dejado para ti. Pero esto era porque
tenían una causa que los justificaba seguramente. Dice que era a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Tenían dos cosas muy interesantes. Estaban desanimados, preocupados. Su espíritu no tenía fuerzas, pero también la servidumbre que tenían, es decir, la esclavitud era lo que les impedía creer en Dios. Israel estaba dudando de Dios, pero no solo dudaba de Dios, sino también dudaba de su mensajero. Habían pasado ya mucho tiempo de esclavitud y les hizo pensar como esclavos en lugar de que ellos pensaran como pueblo del pacto. Y eso nos sucede a nosotros a veces. Toda la circunstancia de vida que tenemos, el pasado que traemos atrasado o arrastrando, a veces nos impide ver el futuro de las promesas de Dios. Ese pueblo que hoy Dios ha redimido como un Dios del pacto que es un pueblo del pacto también. Acordémonos que el faraón era más grande a los ojos de los israelitas de lo que Dios era. Faraón para ellos era lo tangible, lo palpable. Él les había dicho, ahora no les den paja, pero sigan cumpliendo con la cuota de ladrillos. Y esto los tenía acongojados, los tenía afligidos, preocupados, y no pueden descansar en Dios, como a algunos de nosotros a veces nos pasa. A veces nos acongojamos con las preocupaciones, ya sea económicas, sociales, políticas, de salud física o salud espiritual, salud emocional. Cualquiera sea la congoja que a veces nos impide poder confiar en Dios. La Nueva Versión Internacional traduce congoja de espíritu de la siguiente manera, como su desaliento. Era la presión interna que ocasionaba esto en sus vidas y les daba una angustia profunda, lo cual necesitaba un respiro. Ellos estaban como niños afligidos, querían respirar, estaban como niños cansados, jadeando, queriendo tomar aire, necesitaban un nuevo aliento y lo necesitaban con mucha urgencia. Y déjeme decirle que en nuestros tiempos muchos cristianos nos encontramos en el mismo lugar. Sí, se nos dificulta confiar en Dios, creer en que Él está allí para nosotros, que Él está allí para darnos lo que necesitamos y para ayudarnos en lo que necesitamos, que es un Dios de promesa que está muy cercano a nosotros. Por eso Pablo, el gran apóstol, dice que no deberíamos conformarnos a este mundo, sino que deberíamos ser transformados en la renovación de nuestro entendimiento o de nuestra mente. Recuerda un texto maravilloso del capítulo 12 de Romanos, versos 1 y 2. Tu mentalidad, aquí empieza la transformación. Tienes que cambiar de actitud, tienes que cambiar de forma de ser. Hay que diferenciarnos entre los que creemos y los que no creen. Los hijos de Israel necesitaban renovar sus mentes y usted y yo necesitamos hacerlo también. Urge que en nuestros tiempos haya renovación de entendimiento, que cambiemos nuestra manera de pensar. ¿Y por qué es esto así? Déjeme decirle que en el libro de Ezequiel encontramos que en el capítulo 20, versos 5 al 9, el por qué se veía a un Dios tan pequeño por parte de los israelitas y a un faraón tan grande en el corazón de ellos durante ese tiempo. Y Ezequiel explica esto de una manera maravillosa, porque dice que ellos confiaban en los dioses de sus opresores. Ellos habían empezado a confiar en los dioses de sus opresores.
Adoraban a los dioses de los egipcios. Y es por esto por lo que ellos no confiaban en Dios ni en su mensajero Moisés. Es decir, ellos habían empezado ya a ser infieles para con Dios. Por esta razón fue por la cual Dios los juzgó a Israel en ese tiempo. Y era por el cual por lo cual ellos tenían que apartarse de los gentiles, porque su nombre entre los gentiles no debería ser profanado. Y sin embargo, ellos se habían apartado ya de Dios, se habían ido ya en pos de dioses ajenos. Y déjeme decirle que esto es interesante, porque en nuestros tiempos, aunque pensemos que no tenemos nosotros ídolos, mas sin embargo, hay ídolos en nuestra vida, en nuestro entorno, que están a veces impidiéndonos confiar en Dios. Confiamos más en nuestras fuerzas, en nuestros recursos, en nuestro trabajo, en nuestras capacidades. Confiamos más en las cosas materiales y que son pasajeras que en el Dios que tenemos. No es malo tener cosas materiales, lo malo es tener nuestro corazón en ellas, tener cosas que traigan descanso, quietud, reposo a nuestras necesidades, pero lo malo es poner nuestra confianza en ellos. Y vea usted lo que dice Dios a Moisés en los versos 10 al 13 para que se mantenga el plan de él. Dice: y habló Jehová a Moisés diciendo: entra a Faraón, es decir, entra al Faraón, rey de Egipto, y dile que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y respondió Moisés delante de Jehová: he aquí los hijos de Israel no me escuchan. Y esto era cierto. Los hijos de Israel ya no le tenían respeto a Moisés, ya no lo escuchaban. ¿Cómo pues me escuchará Faraón siendo yo torpe de labios? Y vuelve Moisés de nuevo. ¿Sí? Entonces Jehová habló a Moisés y a Aarón y les dio mandamiento para los hijos de Israel y para Faraón, rey de Egipto, para que sacasen a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. ¿Cómo pues me escuchará Faraón? Dios le dice a Moisés que repitiera de nuevo lo que sin éxito había hecho ya antes, versos 1 y 2 del capítulo 5, como vimos la semana antepasada. Y Moisés siente que está de verdad en una circunstancia de fracaso y que está fallando, ya ha fallado una vez, así que no había ningún sentido en repetir su falla, su fracaso. Él está consciente que ya falló en persuadir al pueblo de Israel también, y al parecer nunca funcionará con Faraón, como no funcionará también con Israel. Y mis hermanos, notemos aquí el desaliento de Moisés. Siendo yo torpe de labios. Con anterioridad él se opuso debido a que él creía que no era elocuente. Capítulo 4, verso 10 de Éxodo. Ahora él se oponía porque creía o se creía que no era digno de este trabajo. Esa inhabilidad, esa convicción de no ser digno, nació de un sentido de impureza y no de su falta de elocuencia. Es decir, él no se sentía con la capacidad espiritual para persuadir ni a Israel ni a Faraón. Entonces, es que Dios habla a Moisés y a Aarón y les da mandamientos, es decir, para que no exista duda. Dios quería que Moisés fuera persistente en su obediencia hacia él y que no mirara a Faraón, y el no mirar a los hijos de Israel tampoco
ni siquiera debería mirarse a sí mismo, sino lo que él tenía que hacer era mirar a Dios y solamente a Dios. Y es lo que usted y yo tenemos que mirar. No ver nuestras incapacidades, los desafíos. ¿Recuerda usted posteriormente en la tierra prometida una de las razones por las cuales la gran mayoría del pueblo de Israel no entra a la tierra prometida? Y es que ellos vieron hombres grandes, gigantes, vieron ciudades amuralladas. Y después de tantas maravillas y prodigios que Dios había hecho entre ellos, ellos siguen viendo las limitantes, viendo los obstáculos más que las bendiciones de Dios. Y hoy en nuestra vida como creyentes, lamentablemente todavía seguimos viendo todas estas cosas. Moisés quería renunciar después del primer encuentro, y Dios debía de tratar primero con su corazón antes de que Moisés estuviera listo para lidiar con todos los desalientos que vendrían posteriormente por delante. Y usted y yo sabemos la historia, que mientras dirigía al pueblo de Israel a la tierra prometida pasaron muchas cosas. Y de esto vamos a hablar más adelante a detalle un poco. Pero Dios estaba construyendo el carácter de Moisés, estaba formando el carácter de Moisés. Le está dando la habilidad de mantenerse en el plan de Dios, dentro del plan de Dios, aun cuando pareciera que no funcionaba. Él tenía que mantenerse firme. Esto es fe. Su fe tenía que ser fortalecido. Y esto es soportar pacientemente en el Señor todas y cada una de las dificultades que a veces nos vienen. No es fácil. A veces nos quebranta y nos aflige, pero tenemos que confiar en el Dios que tenemos. Y por eso Dios le da mandamientos, dice la palabra, para los hijos de Israel y para Faraón. Moisés debería entender cuál era la voluntad de Dios. No solamente unas sugerencias para Israel y Faraón, sino este era un mandamiento divino. Esto era lo que tenía que cumplirse. De una manera o de otra, la voluntad de Dios tenía que cumplirse. Y entonces Dios le dice, yo veo a un Dios que no se fija de las limitaciones de Moisés. Pasa por alto esta excusa ahora de Moisés y se enfoca en la tarea que tenía por delante. Porque cuando nosotros nos enfocamos en las dificultades, en nuestras limitaciones o en nuestras personas, perdemos la brújula, perdemos la visión del Dios que tenemos. Y entonces vemos las generaciones de los primeros hijos de Jacob, Rubén, Simeón y Leví. Vamos a caminar con cuidado aquí, porque este es un territorio muy, muy privado, puedo decirlo de alguna manera, muy difícil. Es el último lugar de descanso, es decir, es el último lugar en donde se mencionan a estos antes de seguir para adelante, donde los fundadores de la cual la familia que conforma este mundo debemos estar profundamente en deuda por su servicio que prestan a la iglesia, prestaron al pueblo de Israel primeramente, prestaron a nosotros y que siguen prestando a nosotros todavía hoy duda. Es un servicio sin precio lo que ellos hicieron, ¿sí? Recuerde usted que son descendientes inmediatos de Rubén y Simeón, son descendientes inmediatos de Leví, los que vamos a hablar en los versos 14 en adelante. Y para ello, como es una circunstancia muy, muy profunda, muy hermosa, pero a la vez que requiere una atención muy especial, vamos a verlo la próxima semana, Dios mediante,
Si usted me hace el favor de acompañarnos, los versos 14 en adelante, recuerde que este capítulo tiene 30 versículos y del 14 al 30 vamos a dejarlo para la próxima semana y tratar un poco el tema de estos 3 varones que se mencionan dentro de los patriarcas, los hijos de Jacob. Y recuerde usted que están allí, que son precisamente los descendientes directos de Jacob, ¿sí? Rubén, Simeón y Leví. De estos vamos a hablar la próxima semana, Dios mediante. Oremos al Señor. Amado Padre, agradecidos nos encontramos contigo, porque no solamente nos enseñas cómo vivir la vida ante los desafíos y los desánimos de ella, ante las dificultades, los problemas y las pérdidas inclusive de algunas cuestiones espirituales, algunos seres amados, y también, Padre, nos animas a enfrentar los desafíos ante las carencias materiales o de otra índole. Yo no sé cuál sea en este momento lo que cada uno pueda estar pasando. Lo único que sé es que tú nos animas, como lo hiciste con Moisés, para seguir adelante en el llamado que nos has hecho, para que no demos marchas atrás, para que con fe en Jesús, el autor y consumador de ella, podamos seguir adelante y caminar en victoria, porque solo en ti es posible, por Cristo mi Señor. Amén y amén. Amados hermanos, nos vemos la próxima semana, Dios mediante. Y por favor, sigamos estudiando, leamos estos versos 14 al 30 y recordemos que en Dios haremos proezas. Fuerte abrazo, Dios me los bendiga.